de estas funciones, fíjense bien, aquí pasa algo. Nos está pidiendo, acuérdense que f', la derivada, creo que sí lo comentamos, la derivada tiene, pues, a ver, diferentes notaciones. Bueno, pero ahorita lo explicamos mejor, para que no haya problema. Entonces, fíjense bien, f' en A. F' en A. ¿Quién es A? Un valor. Sí, un valor. Entonces, pues hay que sacar la derivada en un valor A. ¿Sí? Si allí hubiera sido f' de x, es lo mismo prácticamente. ¿Sí? Pero, pues, vamos a hacerlo f' en A. Bien, si se fijan, había dos formas de sacar la derivada. Estas formulitas anótenlas ahí en una ficha bibliográfica. Son estas. Son estas que están aquí. Es esa y esta. Bueno, son esa y esta, miren. ¿Sí? Es f' en A igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. Esa es una. Y la otra es f' de A igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Sí? Son las mismas. Bueno, no las mismas fórmulas, son diferentes, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Matemáticamente son distintas. ¿Sí? Pero significan lo mismo. Y de hecho, si lo hacemos de una forma o de otra forma, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Vale? Pero siempre sí es importante que veamos las diferentes formas. Eso es algo importante. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos estado chambeando con esta, con la primera. ¿Por qué? Porque básicamente habla de que el incremento, acuérdense que eso viene siendo h, tiende a 0. Esta no la hemos usado. No la hemos usado. Entonces, para lo que nos está pidiendo el ejercicio, puede ser que esta sea más rápida que la primera. Entonces aquí lo vamos a hacer de las dos formas. Yo creo que hacerlo de las dos maneras pues enriquece bastante el asunto, ¿no? ¿Sí? Enriquece bastante el asunto. Bien. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Nada más déjenme poner aquí la hoja blanca para que no haya problema. ¿Me editan por favor cómo era la función? Era f de x igual a... ¿Cómo era? ¿Cuánto? 3 menos 2x más 4x al cuadrado. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer de las dos formas. ¿Sí? Con esta. Con la primera. A ver. Sería f' de A igual al límite cuando x tiende a A de f de x. ¿Quién es f de x? Pues esta. ¿Sí? Entonces sería 3 menos 2x más 4x cuadrado menos f de A. F de A o f en A, es lo mismo. ¿Qué significa? Significa que ahora la variable es A. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, es como si metiera la A aquí. ¿Sí? Bien. Antes hay un signo menos, entonces están de acuerdo que los va a cambiar, ¿verdad? O sea, el pleno va a ser negativo, este lo va a ser positivo, pero va a ser 2A, este lo va a ser negativo, pero va a ser 4A cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Luego, ¿qué hacemos?
pues dividimos entre x menos a, ahí no puedo hacer gran cosa. Bien, ¿qué podemos hacer allí? Pues podemos cancelar el 3. ¿Sí se me acuerdan? Nada más. Nada más. No podemos hacer algo, alguna otra cosa. Entonces me va a quedar así. Mira. Sobre x menos a. Bien. ¿Qué haría ahora? Pues la sustitución directa. ¿Sí? Pero la bronca es que si hago sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Porque sería menos 2a y ese se va a cancelar con este. Y luego ese sería 4 al cuadrado, se cancelaría con este. Me va a quedar 0 en el numerador y en el denominador me va a quedar a menos a. Se va a hacer 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que aplicar algún criterio, ¿verdad? ¿Sí o no? Algún criterio. ¿Qué criterio pudiéramos usar? A ver, cuando era 0 sobre 0, ¿qué se usaba? ¿Racionalización o factorización? Obviamente no se puede racionalizar ahí porque no tenemos raíces. Entonces, probablemente tengamos que factorizar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿cómo factorizamos? Bueno, pues si se fijan, aquí estos dos cuates como que tienen algo ahí en común. Vamos a asociarlos. Vamos a asociarlos. Y estos dos también tienen algo en común. Vamos a asociarlos. A ver, me refiero a que hacemos esto. Así. Lo pongo de esta forma, sobre todo para respetar el orden. Como primero puse la X, pues acá también. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos hacer con estos dos? Factorizamos el 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Factorizamos el 4, entonces me va a quedar x cuadrada menos a cuadrada. Sale. Y luego, ¿qué podemos hacer aquí con estos dos? Factorizamos el menos 2. Fíjense. ¿Por qué el menos 2? Porque la idea es que al factorizar vaya yo teniendo algo que se repita. Entonces aquí no saco el 2, saco el menos 2. ¿Sí o no? Para que me quede x menos a que como que se parece al que tengo aquí. ¿Sí? Bien. Y luego aquí le ponemos pues x menos. Sale. Luego, ¿qué haríamos? Volvemos a factorizar. Fíjense, pura factorización. Aquí a lo mejor lo que podemos decir es, a ver, este es una diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? O sea que este cuate me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Porque esta es una diferencia de cuadrados. Son binomios conjugados. Entonces, si se fijan, pues este es este. Y acá tenemos x menos a. Entonces el x menos a es factor de todo, ¿no? ¿Sí o no? Lo podemos sacar. Entonces sacaríamos x menos a por quién. ¿Qué multiplicado por x menos a me da este? Pues 4 por x más a. ¿Sí? Y luego, ¿qué multiplicado por x menos a me da este? Pues el menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entre x menos a. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Podemos hacer eso. ¿Sí o no? Nunca va a valer 0. Lo podemos hacer. Y entonces nada más va a quedar límite cuando x tiende a de 4 por x más a menos 2. Pero aquí, ojo, hay que ponerlo entre corchetes porque el límite es de todo esto. Si yo no pongo corchetes, pues el límite nada más va a ser esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Bien, y finalmente, ¿qué hacemos? Pues ahora sí la sustitución directa. Pero como ya voy a hacer sustitución directa, ya no pongo límite. Entonces me va a quedar así. ¿Qué sería cuánto? 8a menos 2. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la derivada en a.
Bueno. ¿Cómo sería con el otro? Está más largo. Sí, pero ahí, si es que me sale un granito en mi ojo. Sí se ve, ¿verdad? Muchadito mi ojo, ¿no? Todo por andar. Voy inocentemente ahí viendo ahí los cables, los canales, y ya ponen puras películas feas. Puras películas feas. Y desafortunadamente, así como que esas películas que antes le llamábamos pobres, ¿no? Y ya nomás ahí estoy. Me salió un gran. ¿Vale? ¿Sí? Todo con las películas feas. Bien. A ver, entonces ahí está esta forma. ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la otra? La otra es más larga. La otra es más larga, seguramente no les va a gustar, pero pues hay que verlo para que veamos la ventaja de una o de otra. A ver, tú voy a poner aquí, ¿eh? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería si utilizamos esta? Bueno, pues sería f' de a igual al límite cuando h tiende al 0 de f de a más h. Y esto es lo que lo hace feo. Esto es lo que lo hace feo. ¿Por qué es lo que lo hace feo? Porque vamos a tener que meter un binomio en la función. Entonces, ahora x es a más h. Si la sustituyo sería 3 menos 2 por a más h menos 4 por a más h al cuadrado. ¿Sí? Más menos la función evaluada en a, que como antes hay un menos, nos va a cambiar de signo y va a quedar 3 menos 2 más 2a menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Sobre h. ¿Sí están de acuerdo que sí sería? ¿Sí o no? Bien. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, de la línea, yo recomiendo primero poner la línea, entonces va a ser 3 menos 2a menos 2h más, este es un binomio al cuadrado. Acuérdense que el binomio al cuadrado, si lo desarrollo, es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Y eso lo voy a multiplicar por el 4. Entonces me va a quedar 4a cuadrada más 8ab más 4b cuadrada. ¿Sí? Bien, menos, lo voy a poner aquí arribita, porque ya si le sigo acá, a lo mejor ya no sale. Entonces va a ser menos esto. Menos 3 más 2a menos 4 al cuadrado. Sobre h. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? Límite cuando h tiende a 0. Aquí el 3 con el 3 se va. 2a con menos 2a se va. Menos 4 al cuadrado con 4 al cuadrado se va. Y nos va a quedar ¿quién? Nos queda menos 2h más 8a. ¿De dónde saqué esta b? A ver. Ah, pero es que yo lo puse nada más como desarrollo. Perdón. ¿Sí está de acuerdo? Sí. O sea, lo puse, se me chispó ahí, pero debe ser h. Bien. Entonces va a ser 8h más 4h cuadrado. ¿Sí? Sobre h. ¿Vale? Bien. Lo que haríamos sería la sustitución directa, pero si hacemos la sustitución directa me va a quedar 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizar. ¿Dónde factorizamos? En el numerador. ¿Sí? Límite cuando h tiende a 0. ¿Quién es el factor común en el numerador? H por menos 2
más 8a más 4h sobre h. ¿Sí? Y entonces podemos cancelar ahí y nada más va a quedar límite cuando h tiende a 0 de menos 2 más 8a más 4h, pero todo eso entre paréntesis. Finalmente hacemos la sustitución directa y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál les gustó más? ¿Esa o la anterior? ¿Cuál? Como vean. ¿Sí? Como vean. Perfecto, pues ahí está. La derivada en un valor A. Bueno. A ver, entonces, pues escójanse otro. Bueno, pues el 27. Falta esto, falta esto. Ay, ay, ay. Y luego ya viene la regla de los 4 pasos. Bueno, muy bien. 27. Esto lo voy a borrar aquí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, 27. Dice f de t igual a 2t más 1 sobre t más 3. Bien. Entonces, ¿con cuál quieren? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Ustedes escogen, o la que sea. ¿Vale? ¿La de arriba? La que sea. La de abajo. Bueno. A ver, vamos a ver. La derivada en A es límite cuando x tiende a A de f de x. ¿Quién es el? Bueno, fíjense cómo era la variable no es x, la variable es t. ¿Sí? La variable es t. Entonces, como la variable es t, aquí no puedo poner límite cuando x tiende a A. Tendría que poner límite cuando t tiende a A. ¿Sí? Porque es la variable. Ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, sería aquí f de t. ¿Quién es f de t? Pues esto. Ahí está. Menos f en a o f de a, que sería así. Sobre t menos a. Acuérdense que la variable ahora no es x, es t. Bien. ¿Qué haríamos? Pues primero vamos a tener que hacer lo que tenemos en el numerador. ¿Sí o no? Es una resta de fracciones, hay que sacar como un denominador. Hay que sacar como un denominador, que vendría siendo eso. ¿Sí? Entonces es este entre este, a más 3. Por esto, pues va a ser 2t más 1 por a más 3. Menos este entre este, a t más 3 por este, pues va a ser 2a más 1 por t más 3. Aquí voy a tener que hacer un poquito más largas las líneas. Sobre t menos a. Bien. Seguimos. Límite cuando t tiende a A de. ¿Qué pasa en el numerador? En el numerador tengo una fracción. Aquí voy a dejar el denominador así. Ese no conviene ahorita desarrollar, pero sí tengo que desarrollar el numerador. Tengo que multiplicar esto. Si yo multiplico estos dos sería 2t por a, 2at. Bueno,
Miren, tengo que multiplicar este por este, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a ser así una multiplicación. Entonces, 2t por a puede ser 2ta, 2at. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Por la propiedad conmutativa es lo mismo. Incluso es lo mismo que ta2 o at2, pero pues siempre hay que poner los números al principio. Y sobre todo, para que no se vea tan mal, respetar un orden alfabético. Entonces, yo lo voy a respetar el orden alfabético. Primero va la A y luego la T. ¿Sí? Eso es importante, sobre todo cuando trabajas con álgebra, para que tengas un poquito más como de control. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner así, respetar alfabéticamente, o sea, alfabéticamente hacia adelante, porque puede ser alfabéticamente hacia atrás. ¿Sí? Y de hecho, pues ya ven que ustedes se han fijado, acuérdense, por ejemplo, en las clases de prepa, siempre veías cosas como 3xyz, ¿no? Nunca lo veías como 3zxy, como que no está mal, ¿sí? No está mal, pero siempre busca uno la forma así como que más arregladita, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, ese por ese me da el 2at. Luego, 2t por 3, 6t, ahí sí nada más es así. Luego, 1 por a, pues a, 1 por 3, pues 3. ¿Sí? Más 3. Bien. Ahora, voy a multiplicar estos, pero antes hay un signo negativo. O sea que el signo del resultado va a cambiar. Entonces, 2a por t, pues es 2at, pero va a ser negativo. ¿Sí? 2at. Luego, 2a por 3, 6a, pero va a ser negativo. 6a. Luego, 1 por t, pero va a ser negativo. 1 por 3, 3, pero va a ser negativo. ¿Sí? Ahí está. Entre t menos a, sale. Los límites, cuando t tiende a d, pues la rayota esta, en el numerador hay una fracción, es t más 3 por a más 3. Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Bueno, este con este se va, este con este se va. ¿Quién más? Creo que nada más. Entonces me va a quedar 6t más a menos 6a menos t. ¿Sí? ¿Y luego qué haríamos? ¿Qué harían? ¿Mande? ¿Qué harían? ¿Es el sándwich? ¿Sí o no? Le tenemos que poner un 1 aquí, o la herradura. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si hacemos la herradura, ¿qué va a quedar? T menos a por t más 3 por a más 3. Y en el numerador va a quedar 6t menos 6a más... Ah, pero podemos sumar estas, ¿no? ¿Sí o no? Podemos sumar, miren, 6t menos t, 5t, ¿sí o no? 5t y a menos 6a menos 5a, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, haríamos sustitución directa. Pero ¿qué pasa? Que en el numerador me va a quedar 0. Y en el denominador también, porque este va a valer 0, este va a valer 3 más a y este va a valer pues 3 más a. Pero por culpa de este da 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Factorizar. El denominador está totalmente factorizado, por eso les decía que no convenía desarrollar ahí. Pero el numerador sí puedo factorizar. ¿A quién factorizamos aquí? Al 5. ¿Sí? T más 3
A más 3. Y entonces, ¿qué pasa? Se cancela. Acuérdense que este es un 5, ¿eh? Y me va a quedar, ¿qué cosa? Bueno, ya de una vez voy a hacer sustitución directa. Me va a quedar 5 y en el denominador va a quedar A más 3 por A más 3. ¿Sí están de acuerdo? Entonces va a quedar 5 sobre A más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo ven? Y ya estuvimos viendo cómo derivar con el software, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Derivate. Derivada. Escoges ahí el guioncito. No, porque si no, no va a jalar. La que puede jalar es esta. La de, fíjate, deriva. Aquí pongo la expresión. ¿Quién es la expresión? Pues la función. Que es ¿quién? 2t más 1. Todo entre t más 3. Y mi variable es t. ¿Sí? Obviamente me la va a poner como función de t, pero al final se hace el cambio por a. ¿Sí? Bien. Fíjate cómo lo pone. La pregunta es, ¿nosotros estamos bien? Porque nosotros lo sacamos diferente. Bueno, pues vamos a comprobar. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque el software dice, la derivada es, acuérdense que es la derivada, es decir, f' de t, no de x, t, porque es la variable. Y dice el software, 2 sobre 3 más t menos 1 más 2t sobre 3 más t al cuadrado. Esa es la derivada. ¿Sí o no? Pero yo quiero la derivada en quién? En a. Entonces, te va a valer a. Y es 2 sobre 3 más a menos 1 más 2t sobre 3 más a al cuadrado. ¿Sí? Bien. Si haces esa suma, ¿quién es el común denominador? Pues va a ser 3 más a al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entre este, a 3 más a. Por 2, 6 más 2a. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. A ver, aquí le puse t, pero quedamos que no era t. ¿Era quién? A. Ahí, nada más cambiamos eso. Luego, menos entre este a 1 por lo del numerador, lo mismo. Pero el signo negativo va a hacer que el 1 sea negativo y el 2a sea negativo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? 6 menos 1, 5. 2a menos 2a se va. Entre 3 más a al cuadrado. Y esto son lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? No importa. Ahí está. ¿Sí? Acuérdense que eso es un algoritmo, por eso no simplifica, pero nosotros sí podemos simplificar. Le ganamos al algoritmo. Él es más rápido, pero nada más. Bien. Miren, es que hay muchos ejercicios. Eso es lo triste de todo. Son muchísimos ejercicios. Nada más tenemos 3 semanas de clase prácticamente, ¿sí? O tal vez menos.
¿sí? Entonces, pues miren, voy a hacer uno de estos de aquí, porque es de aplicación. Y si no hacemos ejercicios de aplicación, pues van a decir, ¿para qué sirven todas estas cosas? ¿Sí o no? Eso es lo triste. ¿Cuál sería la solución? Sí digo, porque ahora entienden por qué hay muchos arqueólogos en matemáticas, ¿no? Porque lo ven así rápido, y pues por eso muchos no pasan los exámenes. A eso súmale que yo voy a escuchar Maluma, ¿verdad? O en Netflix, ¿verdad? Se distraen en esas cosas, pues ahí están las consecuencias. Pero ¿cuál sería la solución? La solución sería que en vez de llevar 4 cursos de matemáticas, se llevaran 8, ¿sí o no? Pero ya lo ven así, poco a poco, ¿sí o no? Poco a poco. O sea, poco a poquito, ¿sí o no? Y hasta les conviene porque le entienden, sacan mejores calificaciones, ¿sí o no? Y sobre todo entienden. Pero desafortunadamente ya ven cómo nos trae el tiempo, ¿no? Entonces, miren, aquí hay algunos problemas de aplicación. ¿Sí? Pues escojan uno así a lo lejecitos, nada más déjenme borrarle para que pueda visualizar un poco mejor. Pero pues vayan viendo ahí como cuál les gusta. Yo sé que está en inglés, van a decir, pues, qué payaso, ¿no? Está en inglés. Sí, pero más o menos ver así si se ve interesante. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, también otra de las cosas, pueden traer su libro, bueno, lo tienen en español, y si quieren ya nada más marcan los ejercicios que les gustaría que hiciéramos aquí. ¿Sí? A ver, pero así más o menos, ¿como cuál? 41 que ya no alcanzó a salir. A ver, miren, ¿como cuál es esto? ¿Sale? 45. ¿Sí? Bien, dice, el costo de producir X onzas, creo que son onzas, creo que son onzas. A ver si alguien pudiera buscar ahí onzas, creo que son onzas. El costo de producir X onzas de oro de una nueva mina de oro, sí son onzas, ¿verdad? En una nueva mina de oro es C igual a F de X dólares. Inciso A. ¿Cuál es el significado de la derivada de F de X? ¿Cuáles son sus unidades? Inciso A. Inciso B. ¿Qué es la declaración F' de 800 igual a 17? ¿Y qué significa? Inciso C. ¿Piensas que los valores de la derivada de X se incrementarán o decrementarán en cortos, pues sí, en breve, pues? ¿Qué pasaría a largo plazo? Bueno, short term puede ser como a corto plazo y long term como a largo plazo. Explica. Bueno, pues sinceramente este es a lo mejor tal vez, bueno, lo pone como rojo, pero no es tan complicado. Fíjense bien, a ver, nos dice el ejercicio. El costo de producir X onzas, ¿sí? En una mina de oro es C igual a F de X. ¿Qué significa eso? Bueno, pues esa es una notación. El costo es función de las onzas que yo produzca. ¿Sí? Es decir, entre más onzas produzca, pues voy a tener más costo. ¿Sí? Yo no sé si sepan cómo son lo de las minas de oro, pero lo que tienen que hacer es sacar piedras y luego
las meten en un molino gigante para que la piedra la pulverice, ¿sí? La pulverice. Y luego creo que ese polvo lo meten en hornos para que el oro se funda y entonces quede abajo, ¿sí? Y se separe de lo que viene siendo el polvo, pues la tierra. Sí, es una, creo que así es como funciona. Entonces, pues esto es carísimo. Esto es carísimo. ¿Por qué? Pues porque son unos molinos enormes. Son molinos que tienen que triturar rocas pues durísimas. ¿Sí? La maquinaria, los hombres, generalmente todas esas minas están en lugares muy apartados. Entonces sí son muchos costos. Entonces si tú quieres producir más onzas, pues obviamente tienes que invertir más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienes que procesar más toneladas de roca, tienes que quemar más combustible, etc. ¿Sí? Entonces es cierto, el costo es función o depende de las onzas que tú vayas a producir. Esa es la cosa de eso, lo que significa. Luego dice, ¿cuál es el significado de f' de x? ¿Y cuáles son sus unidades? Bueno, yo sé que las unidades de costo, ¿sí? ¿Son qué cosa? Dólares. Las unidades del costo son dólares. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de la variable que es x? Onzas, ¿sí o no? ¿Sí? Onzas. ¿Qué viene siendo x? Pues la cantidad de material, la cantidad de oro. Las unidades son onzas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y C es el costo. Bien, entonces, ¿qué significa f' de x? Bueno, pues f' de x viene siendo lo mismo que c'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque c es f de x, ¿no? Entonces f' de x, pues es c'. ¿Sí? Bien, entonces es la derivada. ¿Pero la derivada de quién? La derivada, acuérdense que la derivada es la variación de la función con respecto a la variación de la variable independiente. ¿Quién es la función? El costo. ¿Quién es la variable independiente? Las onzas. ¿Sí? O sea que aquí me voy a meter un poquito con la notación de Leibniz. C' viene siendo dC en dx. Yo sé que esta notación aún no la hemos visto, pero algunos ya la vieron en la preparatoria, ¿no? ¿Quiénes ya la vieron en la preparatoria? ¿Sí? Bien. Esto y esto son lo mismo, ¿sí? Son diferentes notaciones. Esta es la notación de Leibniz, esta es la notación de Lagrange, la de la prima. Y a veces esta es más ilustrativa, porque si se fijan, la derivada es el cambio muy pequeño, ya dijimos que la diferencia entre delta y d es que delta es un cambio grande, pequeño, pero d viene siendo un cambio muy pequeño. Entonces esto viene siendo un cambio muy pequeño del costo con respecto a un cambio muy pequeño, muy pequeño de las onzas. ¿Sí? Entonces, el significado de esto vendría siendo la tasa de costo por producir X onzas. ¿Sí? ¿Cómo cambian los costos por producción? Eso es muy importante porque ustedes lo van a ver en la industria. Los costos de producción. ¿Sí? Entonces hay que entender estas cosas. Bien. Pero luego pregunta, ¿cuáles son las unidades? ¿Cómo sacamos las unidades de esto? Pues está muy sencillo. Me lo dice la notación de Leibniz de forma directa. ¿Cuáles son las unidades de DC?
dólares. ¿Y cuáles son las unidades de X? Onzas. Entonces las unidades de C' son dólares por onza. ¿Sí? Tantos dólares que tengo que gastar por onza producida. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso sería ese inciso. Luego dice, ¿qué significa F' de 800 igual a 17? ¿Qué significa? Bueno, a ver, 800 es X. 800 es X. Obviamente onzas, porque ya sé que son sus unidades. Y F' de 800 son 17, pero ¿qué cosa? Dólares por onza. Las unidades son de la prima, eran dólares por onza. Sí, así lo voy a poner. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de esto? A ver, ¿alguien tiene una idea? 800 onzas serían 17 dólares. ¿Cuántos? Exacto. La tasa de los costos de producción, por así decirlo, esos vienen siendo costos de producción. ¿Sí están de acuerdo, no? Lo podemos traducir así. Porque es qué costo tiene por producir X. Entonces el costo de producción por 800 onzas son 17 dólares por onza. ¿Sí? Eso vendría siendo el significado. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Bien. Luego dice, ¿piensas que los valores de F' se incrementen o decrementen a corto plazo? ¿Qué pasaría a largo plazo? Explica. A ver, ¿qué piensan ustedes? Recuerden que es una mina. Sí, es una mina. Entonces, ¿los costos a corto plazo se incrementan o disminuyen? A corto plazo. ¿No han visto ninguna? Miren, a mí no me gustan mucho esos canales, les soy sincero, pero los de History. Ya ven que hay un programa en History que habla acerca de minas. No sé si se han fijado. Y por ejemplo ahí te ponen a varias empresas y dicen, tenemos que producir tanto oro en tanto tiempo, si no ya valió gorro. Vamos a perder. ¿No se han fijado? ¿Alguien ha visto esos programas en esos canales de History? ¿Tú sí los has visto? La fiebre del oro se llama. Ah, exacto, la fiebre del oro. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y supuestamente son varias empresas y están ahí. Bien, a ver, ¿tú qué pensarías? ¿Que a corto plazo se incrementarían? Se incrementa. Y a largo plazo disminuyen, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si yo voy a explotar una mina, pues es un arriesgue. Al principio voy a tener que meter mucha inversión, ¿sí o no? Muchísima. Y ya después de pasado tiempo, si no veo que no produce mucho, pues ya mejor, ya yo decido, ¿sabes qué? Pues aquí ya mejor ahí muere. ¿Sí? Pero si por ejemplo veo que eso funciona, ya a largo plazo, pues ya no voy a tener que invertir tanto, porque ya hice toda la infraestructura en un principio. ¿Sí se entiende? Y muchas veces es lo que sucede con las empresas. Probablemente a corto plazo haya que hacer mucha inversión, pero ya después pues hay una recuperación. Bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Nos vemos.